Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 1. Asuntos a resolver antes de la partida. Partida. Parte 1. Circunstancias. Ahora era un buen momento para revisar la situación actual. Sansui había dejado Obleway-Lain en el reino arcano y acompañó a Doube, Saiga y los demás a la tierra natal de Suna e Italan, el reino Magyan. Fueron a obtener permiso para que los dos Magyan se casaran con sus respectivas prometidas, pero una vez que llegaron, se vieron arrastrados a una batalla política sobre la sucesión al trono Magyans. Para evitar que la intriga del palacio se convierta en una guerra civil a gran escala, Sansui y compañía propusieron realizar un encuentro de exhibición grupal frente a la gente del reino. Habían derrotado con éxito a todos sus oponentes y de alguna manera habían logrado descarrilar el plan de los posibles usurpadores. Sin embargo, después de que concluyó la exhibición, un grupo que había estado ayudando a sus oponentes les pidió dinero. Ahora, normalmente, pedir tal favor a un antiguo enemigo era impensable. El mismo Sansui era consciente de que, como inmortal, su sensibilidad era considerablemente diferente a la de la persona promedio. Pero incluso con esa conciencia, sabía que esta solicitud era ridícula. Tuvo que hacer una pausa por un momento antes de responder. Esperen. En primer lugar, agradecería saber más sobre sus circunstancias. En detalle, si es posible. Sansui decidió al menos escucharlos. Estaba agradecido de que hubieran ido al grano, pero todo fue demasiado repentino para hacer un juicio preciso sobre cómo responder. Habiendo escuchado la respuesta de Sansui, respondieron con un leve temblor de miedo: creo que ya lo sabes, pero somos un clan de doncellas del santuario que vivimos en una aldea oculta gobernada por el gran Tengu Sel. Como era de esperar, eran de un clan de practicantes de artes raras que Suiboku y Ekezats habían conocido. Vivíamos en nuestro pueblo escondido, pero... bueno, no pudimos encontrar ningún buen candidato a esposo, así que nos fuimos a buscarlos en el mundo exterior. Elegir un compañero para un linaje de artes raras fue una tarea difícil. Al elegir entre personas fuera del clan, tenían que encontrar un hombre que tuviera un talento que se manifestara en quizás una de cada 1000 personas, que tuviera una edad cercana a ellos y, lo más importante, que no estuviera casado. Cuando se combinaron todas las condiciones, sería difícil encontrar incluso un soltero elegible de cada 10.000 personas. Sin duda debe haber sido una búsqueda muy difícil. Al final, no pudimos encontrar ninguno, y cuando casi nos habíamos dado por vencidos y planeamos irnos a casa, alguien robó nuestro dinero. Estábamos usando nuestro arte para ganar dinero para nuestro viaje de regreso, pero no pudimos ganar lo suficiente para ahorrar nada. Las doncellas del santuario comenzaron a llorar lastimosamente. Entonces, sí, habían tenido problemas, pero también era una situación bastante tonta en la que estaban atrapados. Aún así, considerando que no tenían habilidades de lucha propias, probablemente estaban relativamente bien, dadas las circunstancias. Cuando estábamos desesperados por nuestro destino, la primera consorte Sucre nos encontró. Según ella, si ayudábamos a usurpar la corona, pagaría el camino a casa. Aceptamos con entusiasmo, pero no teníamos idea de que estaríamos luchando contra alguien relacionado con el gran Tengu Master Suiboku. No es de extrañar que estuvieran aterrorizados. Sabían sobre Suiboku y se encontraron frente a su aprendiz. Era fácil imaginar el alcance de su miedo. Que hubieran acudido a él para pedirle dinero a pesar de ese terror demostraba lo desesperados que estaban. Desafortunadamente, ella nos descartó como inútiles y nos persiguió. No nos dejó más remedio que ponernos a tu merced. El apoyo brindado por el arte de la doncella del santuario fue más efectivo cuando se luchó en un combate de larga duración contra un oponente de fuerza equivalente. Como tal, era prácticamente inútil cuando se peleaba. En un combate contra un oponente superior o que terminaba demasiado rápido. Además, la primera consorte era efectivamente ahora persona non grata. No había forma de que Sucren pudiera mantenerlos aunque quisiera. Tal vez los había ahuyentado como una forma de aferrarse a los últimos jirones de su orgullo. Sansui luchó por llegar a una decisión. Si bien terminaron del lado del enemigo, tampoco quisieron hacer daño al hacerlo. Eran relativamente comprensivos, y existía toda esa conexión con su maestro. Lo que le pesaba más que cualquier otra cosa era que no estaba particularmente sonrojado en ese momento. En ese caso, toma esto. Muchas gracias. Sansui les entregó la billetera que le habían dado como regalo. Sería suficiente para llevarlos a casa, siempre que no gastaran demasiado en recuerdos u otros lujos.
Cuando tomaron la billetera, inclinaron la cabeza respetuosamente en señal de agradecimiento, luego procedieron a seguir agradeciéndole repetidamente antes de irse. Parecía que habían terminado con el mundo exterior y tenían la intención de regresar a su pueblo escondido. Sansui reflexionó mientras los veía partir. Encontrarme con los conocidos de mi maestro, incluso aquí. El propio Suiboku había estado en un exilio autoimpuesto durante 1500 años, por lo que creía que nadie en el mundo aún sabría de él. Desafortunadamente, la realidad era que seguían saliendo de la carpintería. Eso fue para mostrar cuánta marca habían dejado los pecados de Suiboku en el mundo. Maestro. ¿Cuál sería su propia reputación en el futuro? Ya había asegurado una victoria abrumadora aquí en Mayan y, a cambio, había comprado el resentimiento de una gran cantidad de personas. Si bien había sido necesario, Sansui no pudo evitar preocuparse por lo que le esperaba. Parte 2. Popularidad. Mientras tanto, Saiga estaba recibiendo instrucciones de Mayan Khan en el palacio. Habría sido una cosa si no hubiera tenido la presencia real, pero dado que tenía esa habilidad, era problemático que no pudiera transformarse completamente en una bestia divina. Era comprensible que tal capacidad fuera una condición para que se le permitiera casarse con Tsunae, dado que Tsunae era la hija de la primera consorte. Escucha, Saiga. No es que crea que has estado holgazaneando. Tienes que aprender todas esas otras artes, después de todo. Sin embargo, si te vas a casar con Tsunae, debes dominar adecuadamente el uso de la invocación de espíritus. No te dejaré salir de este reino hasta que lo hagas. Si tratas de escapar, te perseguiré hasta los rincones más lejanos del mundo conocido y te arrancaré la garganta. Sí, señor. La fuerza de Saiga era su habilidad para manejar múltiples artes. No solo podía cambiar entre artes según lo requirieran las circunstancias, sino que también podía manejarlas juntas en varias combinaciones. Por eso no era necesario que él fuera particularmente hábil en el uso de ninguna. Para decirlo de otra manera, solo necesitaba conocer los conceptos básicos de cualquier arte para usarlo de manera efectiva en combate. Por eso no había sido un problema cuando solo usó invocación de espíritus en una forma incompleta, tomando una forma de bestia humanoide cuando lo hizo. En todo caso, su incapacidad para manejar Equesas en forma de bestia divina lo convirtió más en un obstáculo que en una ventaja para él. Desafortunadamente, ese fue solo el caso cuando se discutió el uso de invocación de espíritus en combate real. Ahora que iba a casarse con un miembro de la familia real Mayan, necesitaba adquirir un dominio total de su arte. Aunque el rey se había recuperado recientemente de una enfermedad, no mostró signos de estar oxidado mientras perforaba a su futuro yerno. Ven ahora. No puedes estar cansado ya, ¿verdad? No. Todavía puedo arreglármelas. Un niño común muy bien podría haber llorado o disculpado cuando se enfrentó al estricto entrenamiento del rey y su presencia intimidante. No obstante, Saiga se mantuvo firme, trabajando desesperadamente para dominar las diversas técnicas. Estaba aprendiendo del rey de Mayan, el padre de Tsunae. Dado que había recorrido todo este camino para obtener la bendición del hombre mayor para casarse con Tsunae, no podía permitirse el lujo de humillarse frente al padre de su intención. Bueno. Levántate, entonces. Por supuesto, Mayan Khan entendió que Saiga estaba haciendo lo mejor que podía y que se estaba comportando de manera honorable. Dicho esto, no hizo ningún esfuerzo por elogiarlo. ¿Por qué? Porque Saiga había venido a tomar la mano de su hija en matrimonio, pero aún no había producido resultados. Khan no tenía intención de elogiar a Saiga hasta que mostrara su dominio. Fortalece tu presencia real. Luego expúlselo hasta que se seque. Sí, señor. Saiga continuó siendo sometido a un duro entrenamiento, al borde de las novatadas. El rey no dejaba de gritarle, diciéndole que pusiera todo su empeño en ello, que no dejaría que su hija se casara con un hombre que no pudiera superar esto. Por supuesto, él no estaba allí para infligir dolor a Saiga. En el momento en que vio que Saiga estaba llegando a su límite, Khan rápidamente detuvo las lecciones del día. Ah, te has quedado sin la presencia. Muy bien, hemos terminado por hoy. Si Saiga hubiera sido realmente un debilucho, Khan podría haberlo sometido a lecciones de esgrima o similares después. Sin embargo, como Saiga ya había demostrado su valía en un combate de exhibición real, Khan había elegido solo instruirlo en los puntos más finos de la invocación de espíritus. Gracias por la lección. En el momento en que terminó la instrucción de Khan, hubo un revuelo repentino dentro del palacio, y una multitud de mujeres de alta cuna comenzó a pulular alrededor de Saiga. Bien hecho, señor Saiga. Aquí, toma un poco de agua fría. Oh, qué impresionante, Lord Saiga, trabajar tan duro en un solo arte incluso cuando tienes que entrenar en otros. Ya tengo suficientes problemas con solo usar invocación de espíritus. Estoy realmente impresionado. Señor Saiga, mientras descansa, ¿podría contarme más sobre el reino arcano? Me encantaría aprender sobre un país que está tan lejos. Señor Saiga. Hay un poco de ruido aquí, ¿por qué no vamos a un lugar tranquilo donde podamos estar solos?
Independientemente de si tenían la presencia real o no, las mujeres acudieron ansiosamente al lado de Saiga. Casi todas ellas eran princesas de reinos vecinos más que del propio Mayan. Algunas fueron impulsadas por mera curiosidad, mientras que otras estaban realmente enamoradas de él. Sin embargo, otros simplemente querían tener una ventaja sobre quienes los rodeaban. De cualquier manera, todos eran de una cultura que valoraba la destreza marcial por encima de todo, y aquí tenían a un extraño que había venido de una tierra lejana con una enorme y abrumadora cantidad de poder. Por supuesto, las mujeres encontraron en él un digno objeto de su deseo. Esperen, por favor. Ya estoy comprometido con Tsunae, Suge y Apine. No puedo devolver tus sentimientos. Sin embargo, Saiga había crecido como persona en el largo viaje a Magyarn, en gran parte a través de sus conversaciones con Talan y Tsunae. Sabía que honrar su voto a Tsunae requería que respondiera con firmeza a los avances de las princesas. No quiero hacer llorar a Tsunae. No fue capaz de expresar sus intenciones de manera particularmente elocuente, pero incluso entonces, hizo todo lo posible para dejarlas claras. Había aprendido que necesitaba rechazarlos, incluso si lo hacía con torpeza. Ese tipo de dedicación y lealtad también es bastante encantador. Eres alguien que valora a las mujeres, ¿no es así, Lord Saiga? Señor Saiga, ¿no le gustaría saber cómo era Tsunae cuando era niña? Si sus esposas son tan valiosas para ustedes, estaría feliz de tenerlas conmigo mientras charlamos. Todo estará bien, no haremos nada malo. Probablemente no, de todos modos. Pero, como dijo alguien una vez, todo vale en el amor y en la guerra. Ninguna de las mujeres que rodeaban a Saiga tenía intención de retirarse. Si hubieran sido disuadidos tan fácilmente por un mero rechazo verbal, probablemente no habrían estado entre el grupo que lo rodeaba en primer lugar. Además, en el reino Magyarn y en los países vecinos, la realeza y sus allegados generalmente practicaban la poligamia. Por lo tanto, la excusa de que ya estaba comprometido tuvo muy poco efecto para disuadir a sus posibles pretendientes. Por supuesto, también estaba el simple hecho de que Saiga ya tenía 3 prometidas. No fue particularmente persuasivo cuando trató de objetar con el razonamiento de que su límite era 3 futuras esposas. Esto no está funcionando. ¿Qué tengo que hacer? Saiga luchó para lidiar con la situación ya que sus esfuerzos por rechazar a las mujeres que lo rodeaban resultaron ser en vano. Parpadeó confundido mientras continuaban pululando a su alrededor. Con cada una de sus extremidades tiradas en una dirección diferente por una mujer diferente, Saiga se encontró sujeto a un tira y afloja literal. No puedo. No más. Alguien ayúdeme. No podía muy bien noquearlos a todos. Todo lo que pudo hacer fue dejar escapar un silencioso grito de ayuda. Ahora, ¿qué estaban haciendo Tsunae, Apine y Suge, las mujeres que ya estaban comprometidas con Saiga, en ese momento? Normalmente, deberían haber sido ellos los que tomaran medidas contra las mujeres que pululaban por Saiga, pero... Vamos, Tsunae, préstame al señor Saiga. Sí, lo que ella dijo. Es egoísta de tu parte conservar a un hombre tan fuerte para ti. Hermana. Tsunae. Por favor, preséntanos. El único hermano completo de Tsunae era Talan. Sin embargo, ella tenía muchos medios hermanos. Evidentemente, había incluso más personas que eran hijos del gran rey de los que ella no sabía nada, pero incluso entre los hijos reconocidos, tenía muchas hermanas. A diferencia de las princesas extranjeras, esas medias hermanas estaban trabajando para convencer a Tsunae antes de probar suerte con el mismo Saiga. Su táctica consistía esencialmente en derribar al caballo antes de apuntar al jinete. Era un esquema que se basaba en ser las medias hermanas de Tsunae para obtener permiso para acercarse a él. En cierto sentido, estaban siguiendo los procedimientos adecuados, pero fue extremadamente frustrante para Tsunae que esencialmente se le pidiera permiso para que Saiga la engañara. Me niego. Además, ni siquiera estamos formalmente casados todavía. Y aún así me estás pidiendo esto. Oh, en ese caso, eso lo hace mejor, ¿no? Quiero decir, en todo caso, ahora es el momento. ¿Hiciste algo similar? No. Tsunae se encontró sin palabras. Después de todo, Saiga ya estaba comprometida con Apine cuando ella se acercó a él y lo convenció de que también se casara con ella. Ella había sido la primera en designarse a sí misma en el harén de Saiga, por lo que resultó bastante egoísta de su parte decirles a sus hermanas que no hicieran lo mismo. Por supuesto, si permitía que sucediera aunque fuera una sola vez, estaba segura de que las cosas se saldrían de control rápidamente. Más que eso, Tsunae, ¿qué pasa con dejar que otra persona tenga un hombre tan fuerte? No necesitas que te ayudemos a convencerlo de que se quede en este reino. Saiga ya ha decidido quedarse en el reino arcano. Lo he aceptado, aunque de mala gana. Sería deshonroso y grosero exigir que una persona importante que ha venido de una tierra lejana, por una cuestión de honor, se quede en el país después. Parecía que las hermanas de Tsunae querían que Saiga se quedara en Magyarn. Aún así, estoy segura de que hay una forma de evitar eso. Por ejemplo, quédate un año aquí en Magyarn,
luego regresa a Arcana y pasa 10 años allí, luego regresa por un año. No es como si hubiera tantos hombres tan fuertes como él tirados por ahí en otro lugar, ¿verdad? Tenemos todo el derecho de enviar una delegación propia, ¿verdad? Y es porque no fuiste lo suficientemente bueno que los demás lo reclamaron, ¿verdad? Gur. Tsunade vaciló en su determinación cuando sus hermanas la criticaron. Era muy consciente de sus propios errores, y también había algo de mérito en sus argumentos. Pase lo que pase, había una parte de ella que encontraba atractiva la propuesta de dividir el tiempo entre los países. Por supuesto, ahí es donde Apine, la hija de la casa Baterabe, debería haber bajado como una tonelada de ladrillos para cerrar esa línea particular de razonamiento. Sin embargo, ella también estaba rodeada por las hermanas de Tsunade. Lord Saiga es realmente impresionante. Es todo un hombre, tiene la capacidad de usar todas las artes y hace el esfuerzo de entrenar en todas ellas. Sí, es notable que no deje que todo ese talento se le suba a la cabeza y se centre en mejorarse a sí mismo. Y es tan buen hombre, siendo tan dedicado y leal a ustedes tres. Y él es el dueño apropiado de la espada legendaria Equesach. Realmente, en este punto, es incluso tan bueno como el inmortal, ¿no crees? Hubiera sido mejor si Lord Saiga hubiera sido el capitán de tu equipo, ¿eh? Habría sido mucho mejor ver lo que es inmortal, Sansui. Sí. Si bien Sansui es fuerte, simplemente no podía seguir lo que estaba haciendo. Todos habían crecido en el ambiente maquiavélico del palacio. Sabían cómo tomar el rumbo correcto contra el objetivo correcto. Mientras trataban de atraer a Tsunade a la acción, contra Pine, acumularon elogios. Ese sí. Bueno, podríamos haber hecho que Saiga fuera el capitán, pero decidimos dejar que la casa Sepaeda tuviera parte de la gloria. A Pine, como hija de una de las 4 grandes casas, sabía muy bien que estaba escuchando halagos, pero incluso ella se encontró disfrutando del flujo constante de elogios. En el reino arcano, Saiga siempre había sido tratado como inferior a Sansui. Ella misma lo había aceptado, hasta cierto punto, pero aún disfrutaba escuchar a la gente calificarlo mejor que Sansui. ¡Oh cielos! A este ritmo, si dijeran que querían conocer mejor a Saiga, tal vez no podría decir que no. Estaba de buen humor, teniendo a su hombre elogiado por extraños. En ese estado de ánimo, muy bien podría cometer un desliz y prometer algo de lo que luego se arrepentiría. Perdiendo la fe en su propio juicio, Apine miró a Suge. ¿Qué le decían las hermanas? Dime, Suge, tú también eres del reino arcano. Ese sí. ¿Puedes describírmelo? Realmente me gustaría saber. Sí, podría contarnos al respecto. Si bien no era tan popular entre las hermanas como Tsunade o Apine, todavía había varias princesas rodeando a Suge. Habían determinado que Suge era tímida y decidieron acercarse a ella con temas de conversación inofensivos. De hecho, la estaban tratando como a una amiga, y Suge, que no tenía amigos en su tierra natal, se encontró disfrutando de la conversación. Incluso se encontró sonriendo un poco. Están escuchando lo que digo, e incluso parecen disfrutarlo. Están haciendo el esfuerzo de escucharme a mi propio ritmo. A este ritmo, Suge podría acabar gustándoles y muy bien podría terminar aceptando que estaría bien que Saiga tuviera 1 o 2 esposas más. Pero si dijera eso, estoy segura de que Lord Saiga terminaría diciendo que sí también. Suge luchó mientras luchaba contra la tentación. Miró a su alrededor a las otras princesas para orientarse. No parece importarles el hecho de que no estoy hablando. Eso es increíble. Suge era extremadamente malo para hacer amigos, pero las princesas que la rodeaban eran tan buenas para llevarse bien con la gente que compensaban con creces su torpeza. Y así, Saiga y sus prometidas se dejaban influir constantemente por los esfuerzos de las intrigantes princesas de la región. Si bien Saiga y los demás fueron constantemente asaltados por posibles adiciones al harén de Saiga durante el día, cuando llegó la noche, finalmente se liberaron de esa atención. Incluso si las princesas tenían como objetivo a Saiga, estaban felices de retirarse antes del anochecer, ya que los avances durante esa hora de la noche podían esperar hasta que lo conocieran mejor. Para decirlo de otra manera, si comenzaron a prestarle atención por la noche, o comenzaron a hacer movimientos por la noche, significaría que se estaban acercando a su objetivo. Saiga y sus futuras esposas eran muy conscientes de ese hecho y se habían reunido en la sala de reuniones asignada a la delegación arcana. No era una habitación reservada para Saiga, y otros miembros de la delegación podían entrar libremente, pero esa era exactamente la razón por la que se habían reunido allí. Dadas las circunstancias, si se hubieran reunido en privado solo con ellos 4, era más probable que dejaran que la situación se les subiera a la cabeza. No había nada bueno que pudiera haber salido de eso. En el camino hacia aquí, Talan mencionó que el atractivo de Dove era su fuerza frente a su entorno. Creo que finalmente entiendo lo que quiso decir. Sí. Por primera vez estoy realmente impresionado por Dove. Bastante cierto. Incluso ella tiene sus encantos, parece. Envidio un poco su fuerza. Desearía tener un poco de ella. Para los 4, Dove era el mismísimo dechado de una villana.
No era que hubiera cometido ningún crimen real, pero su personalidad era terrible. Conducía a Sansui como una mula y nunca dejaba pasar la oportunidad de menospreciar a la gente. Siempre la habían mirado con cierto desprecio por esa razón, pero ahora todos estaban de acuerdo en que sus circunstancias no la perturbarían en lo más mínimo. Dove tuvo el descaro de nunca vacilar, incluso si estaba rodeada de enemigos. No era algo que pudieran hacer ellos mismos, pero sin embargo, era un tipo de fuerza digno de mención. Por supuesto, tampoco le sirvió de nada en este momento. Dime, Saiga. No podemos irnos hasta que puedas convertirte en una bestia divina, ¿verdad? Sí, y pasará un tiempo. Y haremos planes después de que haya dominado convertirse en una bestia divina. Entonces, tenemos que soportar esto un poco más. Si los cuatro se aferraban a una esperanza, era que la situación no iba a durar para siempre. Habían venido a presentar sus respetos y obtener permiso para casarse. Eso significaba que, en algún momento, se iban a ir. Por supuesto, las princesas también estaban muy conscientes de esto, razón por la cual estaban trabajando tan agresivamente para cortejarlo. Suena un poco patético, ¿no?, dijo el señor Imértes de la casa Cepaeda con un suspiro. Mientras los cuatro discutían el asunto mientras estaban acostados, él había estado escuchando su conversación. Su expresión mostró que estaba claramente exasperado por el tema elegido. Entiendo por qué es agotador, pero no cambiará mucho cuando regreses a Arcana. Saiga, eres el heredero de la casa Waterabe. Una vez que estés formalmente casado con Apine, no habrá escasez de mujeres que quieran ser tu concubina. Había elegido este momento para revelar una verdad verdaderamente aterradora. Era cierto que, hasta ese momento, Saiga y Apine simplemente estaban comprometidos. Si bien había sido un asunto bastante resuelto, a pesar de que Saiga era un extranjero, todavía existía la posibilidad de que el matrimonio se cancelara. Sin embargo, regresar de este viaje prácticamente sellaría el matrimonio entre Saiga y Apine. En ese momento, las personas que habían estado observando al margen en Arcana comenzarían a hacer sus movimientos. Dado que Saiga era el heredero de la casa Waterabe, no iba a poder huir del reino para alejarse de esa atención. Oh, no. Un poco tarde, no. Es como dices, pero... Eso era lo que significaba convertirse en el jefe de una de las cuatro grandes casas. Saiga siempre había sabido ese hecho y era demasiado tarde para lamentarlo ahora. Aún así, era una cosa diferente saberlo y otra cosa sentir las consecuencias mirándolo a la cara. Sabes, en el camino aquí, admito que estaba un poco celoso de Dove y Talán, pero es bastante complicado cuando eres el objetivo de esa atención. Apine también suspiró ante la situación. Como hija de la casa Waterabe, este era un problema que ella, más que Saiga, no podía evitar. No tuvo más remedio que enfrentarlo, de ahí su profundo suspiro de resignación. Entonces, ese es el final de nuestro lloriqueo. Sería humillante ir a presentar nuestros respetos y volver a casa con aún más novias. Necesitamos mostrar absolutamente ninguna apertura para cualquier intruso y proteger a Saiga a toda costa. Exactamente. Habiendo escuchado la condena de Tsunae, el Lord Imértes asintió con total acuerdo. Suge, tú en particular debes tener cuidado. Vas a convertirte en una de las esposas del señor de la casa Waterabe. No necesitas ayudar a los demás, pero al menos necesitas ser capaz de manejarte a ti mismo. Sí, claro. Si bien el tono del Lord Imértes había sido duro, Suge asintió firmemente en acuerdo después de una pausa momentánea. Ella misma sabía que necesitaba hacer lo que podía hacer por sí misma. Si sentía una deuda con Saiga, entonces era una razón más para lidiar con sus propios problemas por su cuenta. Por supuesto que puedo hacerlo. Soy una de las esposas de Lord Saiga, después de todo. El día siguiente, Saiga una vez más estaba recibiendo instrucciones de Ma Yankan en una cámara de palacio que era demasiado grande para llamarla habitación. Saiga repitió las lecciones que el rey le había enseñado mientras desataba su propia presencia real. Su cuerpo comenzó a crecer e incluso su estructura ósea comenzó a cambiar. Era casi suficiente pensar que había logrado tomar la forma de bestia divina. Sin embargo, como había estado canalizando su presencia real mientras contenía la respiración, pronto se quedó sin aire e inmediatamente volvió a su tamaño original. Dado que todos a su alrededor pensaron que había tenido éxito, dejaron escapar un suspiro de decepción cuando se encogió de nuevo a su forma normal. Él estaba tan cerca. No, en absoluto. Te queda mucho por aprender, dijo Khan con frialdad, con una nota de frustración. Estás tardando demasiado en fortalecer tu presencia real. Estás perdiendo energía en el proceso y es por eso que te estás cansando tanto. Ese sí, señor. Te has acostumbrado demasiado a pelear en el estado incompleto. Por eso estás luchando. Deja de aceptar ese resultado, dijo Ma Yankan, resumiendo con precisión las deficiencias de Saiga. Si bien era estricto, eso también significaba que estaba observando seriamente a Saiga y sus esfuerzos. Prueba lo que acabas de hacer frente a los plebeyos. Se reirían de ti fuera del reino. No les mostraría que tienes presencia real, solo que no lo has dominado.
Sí, señor. Bueno, todavía tienes un camino por recorrer, pero estás progresando. No necesitas dominar a la bestia divina de la noche a la mañana. Solo escucha lo que te digo y practica, y pronto llegarás a un nivel aceptable. Si bien aún no había dado el salto, el entrenamiento comenzaba a dar resultados. Saiga sintió cierto alivio por las palabras de Ma Yan-kan. Entiende que lo importante es el próximo mes. Me he tomado el tiempo para instruirte. Será mejor que no me defraudes. Sí, señor. El plazo fijado para él era dentro de un mes. Esa también fue una señal de que Ma Yan-kan confiaba en Saiga para lograr el dominio de la forma de bestia divina dentro de ese tiempo si continuaba con su entrenamiento. Descansa un poco. Continuaremos mañana. Sí, señor. Kan salió de la habitación y un grupo de mujeres entró tras él. Sin embargo, a diferencia de antes, no había una multitud de mujeres a su alrededor. Ahora solo eran 3 mujeres, Apine, Suna y Suge. Mientras había otras mujeres en la habitación, esta vez estaban mirando desde la distancia. Genial. Te dijeron que lo tendrías en un mes. Es un poco lento, en realidad. TCH. Si no fuera por todas las demás artes, creo que lo habrías dominado antes de que llegáramos. Oh, creo que está bien. Al menos confía en que Lord Saiga puede hacerlo. Después de que los 3 expresaran sus propias observaciones, Saiga respondió, no. Me queda un tiempo, y el próximo mes será el más difícil. Tengo que seguir trabajando duro. Como si hubieran ensayado este intercambio, la discusión se apagó en ese momento en particular. Oh, tengo tanta sed ahora. Bien entonces. Me aseguré de que prepararan agua fría para ti, así que vamos a buscarla. Aquí hay una toalla para ti. Vamos a ponernos en marcha. Los 4 actuaron rígidamente y bastante obviamente su escena como si estuviera ensayada. Fue entonces cuando las medias hermanas de Tsunae finalmente comenzaron a moverse. Rodearon a Saiga y a los demás, aislándolos de las princesas extranjeras. Aquí, vengan con nosotros, honorables invitados. Vamos a escuchar historias sobre Lord Saiga. Los 4 habían debatido sobre cómo lidiar con su situación actual. Si las mujeres de Saiga hubieran sido completamente excluidas, habrían podido quejarse de que las trataron mal a pesar de ser invitadas. Pero como tenían que moverse juntos como grupo, era más difícil quejarse del trato que recibían. Eventualmente, habían decidido pagar a las medias hermanas de Tsunae. No había forma de que los 4 hubieran podido manejar a las princesas de Magyan y las princesas de los reinos circundantes a la vez, por lo que decidieron evaluar la situación, eligiendo controlar el flujo en lugar de luchar contra él. MMPH. Bueno, esto se ha vuelto mucho más difícil. Habiendo arreglado las cosas de esa manera, Saiga y los demás podrían servir como anfitriones para entretener a las distintas princesas. Si bien eso estaba lejos de ser fácil, aún era mucho más fácil que lidiar con un cuerpo a cuerpo anárquico y frenético. Al final, la respuesta vino de la lucha. Las tácticas de combate siempre brindaban una pista sobre cómo lidiar con cualquier situación. En lugar de lidiar con todos los oponentes a la vez, pagaron a la mayoría de la oposición y luego derrotaron al resto en detalle. Ahora, dicho esto, se le había pedido a Saiga que renunciara a algunos de los melocotones enroscados y al ginseng divino que había tenido disponibles para pagar a las hermanas de Tsunae, pero eso resultó ser un gasto necesario. Kan observó a los jóvenes mientras jugaban su intrincado juego social de ajedrez desde la distancia, con el señor Iméretes de la casa Sepaeda a su lado. Cielos. Parece que han hecho algo antes de que yo tuviera que interceder. Pensé que iba a degenerar en violencia. Eso es quizás un pequeño problema, ¿no? Eso es parte del encanto de ser realeza y de ser joven. Además, están tratando de robarle el hombre a otra persona, así que, por supuesto, se están poniendo en riesgo al mismo tiempo. Los 2 hombres mayores miraron a Saiga y a los demás con cierta complacencia, levemente impresionados por su solución. Si bien había algo un poco turbio en su esquema, no era deshonroso, por lo que era un punto menor para criticar. Aún así, pensar que Tsunae, quien se escapó sin permiso, regresaría como una mujer tan adulta. Estaba preocupado por ella, pero tal vez es mejor dejarla en paz. Oh. Kan luego miró hacia Lord Imerete Sepaeda. O tal vez sería mejor enviarla oficialmente al reino arcano como dama de honor. Es posible que desee prepararse, en ese caso. Es muy posible que se establezca en el reino arcano y venda tu precioso arte a nuestra gente. Tu avaricia no tiene límites, Querer más a pesar de tener tantas artes en tu reino. La declaración de Lord Imerete Sepaeda implicaba que, por el momento, Arcana no tenía la intención de asimilar completamente la línea de sangre de Tsunae en el reino. Siempre había ciertas formalidades que debían seguirse, incluso entre amigos, y aunque los 2 reinos estaban separados por una gran distancia física, estaban tratando de crear una relación que también tuviera una cantidad adecuada de distancia social. Diciendo que no quieres tanto a los invocación de espíritus, Tanta confianza, al borde de la arrogancia.
Mayan Khan había interpretado esa simple formalidad como una muestra de confianza y no se equivocó al hacerlo. Como saben, nuestro reino está bastante bendecido con talento. Humph. Nos pondremos al día lo suficientemente pronto. En el tiempo de mi sucesor. Eso es muy. Sería un problema si no lo hicieran. El rey se rió con confianza mientras observaba a Saiga y los demás irse. Mi hijo y mi hija regresaron para decirme cuán grande es el mundo después de verlo por sí mismos. Estoy bendecido con hijos reflexivos. El grupo del reino arcano se iba a ir pronto, razón por la cual Saiga y los demás estaban tan tensos y temerosos de avergonzarse en esta tierra extranjera. Sin embargo, esa fue también la razón por la que los del reino Mayan y los reinos circundantes se movían tan agresivamente. Todos estaban desesperados por aprender tanto como pudieran de los visitantes de una tierra lejana. Habiéndose visto obligados a confrontar cuán miopes habían sido sus visiones del mundo, cuán limitadas habían sido sus experiencias, estaban ansiosos por aprender todo lo que pudieran de sus nuevos amigos. Parte 3. Revancha. Mientras Saiga practicaba su invocación espiritual, Sansui y Talan enseñaban esgrima. A diferencia del reino arcano, el reino Mayan tenía un terreno árido y grandes espacios abiertos sin cambios en la elevación. La tierra no era ideal para la agricultura, pero era extremadamente adecuada para practicar el manejo de la espada. Sansui estaba impartiendo lecciones a los soldados Mayan, junto con los aprendices que habían acompañado a la delegación como guardaespaldas de Dobe. Los soldados del reino Mayan eran un orgulloso grupo de guerreros. Normalmente, nunca habrían tomado lecciones de un espadachín que apareció de repente en su puerta. Sin embargo, debido a que Talan, un hombre a quien admiraban mucho, había respondido por él, y habiendo visto la fuerza de Sansui por sí mismos en la exposición reciente, estaban ansiosos por aprender. Sin embargo, solo enseñarles cómo blandir una espada y discutir la mentalidad adecuada para abordar la batalla no fue un método de enseñanza particularmente efectivo. Necesitaban poner en práctica esas lecciones contra los estudiantes de Sansui. Por eso Sansui y Talan habían hecho arreglos para realizar combates de entrenamiento entre los miembros de los dos grupos. Desde la perspectiva de los soldados Mayan, era una oportunidad para probar la habilidad de los nuevos subordinados de Talan. Si bien sabían que él nunca aceptaría a los débiles como sus subordinados, todavía tenían curiosidad por saber qué tan fuertes eran en realidad estos recién llegados. Gracias por tomarse el tiempo para entrenar conmigo. No gracias. Habían elegido un representante de cada lado para enfrentarse. Los soldados Mayan se habían agrupado en el extremo este de la zona de entrenamiento, mientras que en el extremo occidental esperaban los guardaespaldas de Dobe. Sansui y Talan miraban desde el extremo sur, sirviendo como observadores y funcionarios. Si bien era un encuentro no oficial, estaban peleando frente a Talan, un príncipe del reino. Como tal, los soldados Mayan estaban todos extremadamente motivados. Primero, permítanme expresar mi gratitud por esta oportunidad. Talan, con su segunda partida acercándose rápidamente, habló con los soldados de su lugar de nacimiento, elevando su motivación aún más. No hace falta decir que Mayan es mi amada patria. Nací y crecí aquí, y es donde aprendí mi manejo de la espada y la invocación de sombras. Si bien he elegido irme, todavía amo profundamente esta tierra. Como aquellos que actualmente protegen esta tierra, ustedes son los guardianes de confianza del reino y mis compañeros de estudios en nuestro arte. Parecía extremadamente complacido mientras hablaba, y no parecía que hubiera adulación en sus palabras. Para que entrenes y compitas contra mis compañeros de mi nuevo hogar en el reino arcano me da una gran alegría como hombre. Viejos amigos y nuevos amigos, como miembros de un grupo o del otro, los dos grupos iban a competir sin ninguna animosidad. Aún así, un encuentro es un encuentro. Si bien las tácticas clandestinas están prohibidas, no habrá contención. Con todo eso aclarado, se aseguró de notar que ambos lados no estaban allí simplemente para entretener a la nobleza. Si bien los competidores eran de diferentes tierras, ambos también tenían la tarea de defender sus respectivos reinos y familias nobles. No es necesario que se ataquen despiadadamente unos a otros, por supuesto, pero no era momento de contenerse. Naturalmente, los competidores ya entendieron, las palabras de Talan fueron más una declaración de apertura. Los dos que habían sido elegidos para representar a sus lados eran profesionales, no tontos, y entendían la cortesía y el profesionalismo comunes. Entonces, empieza. El soldado mayano empuñaba una espada de un solo filo con una empuñadura larga, una que podía empuñarse con una o dos manos. Había renunciado a usar un escudo como parte de su estilo personal, no porque tuviera prohibido hacerlo. Habiendo elegido empuñar su espada con una sola mano, dejó caer su centro de gravedad ligeramente y entrecerró los ojos con concentración. La danza de la posesión de sombras. Utilizando su invocación de sombra, creó un duplicado, uno que podía controlar como su propio cuerpo, y lo desató contra su oponente. La fuerza de invocación de sombras era que los portadores podían permitir que las sombras sufrieran daño sin consecuencias. Con sus sombras fuera,
Los invocación de sombras no necesitaban esquivar o ponerse a la defensiva, ya que simplemente podían hacer que sus sombras se enfrentaran a su oponente para absorber sus ataques y revelar sus técnicas. La sombra se abalanzó hacia adelante, balanceando su espada hacia abajo. Solo una sombra podría cargar así, sin importarle un posible contraataque. El soldado Mag ya no había desatado el ataque con la intención de ver cómo reaccionaba su oponente ante algo que sería letal si no se evitaba. Guillotina de auto rápido. La garganta de la sombra había sido cortada en un abrir y cerrar de ojos. La guillotina de auto rápido era uno de los nobles tesoros que Suiboku había creado, permitía al usuario activar momentáneamente el arte inmortal que aceleraba el cuerpo. El espadachín arcaniano lo activó brevemente y respondió con un solo corte de la espada de piedra conocida como Molle. Habiendo sido cortada, la sombra se desvaneció en el aire. Aunque era solo una sombra y desapareció sin dejar rastro en lugar de dejar un cadáver, el soldado Mag ya no imaginó brevemente lo que habría sucedido si hubiera sido su propio cuerpo y sintió un leve escalofrío recorrer su espalda. Por supuesto, ya sabía que los artículos míticos de las leyendas de su país se habían proporcionado a los aprendices de Sansui. También era consciente de sus limitaciones y había aprendido cómo se empleaban normalmente. Pero esta era la primera vez que había visto alguno de ellos en uso. Se mueven más rápido con esos elementos, pero no son tan rápidos como una invocación espiritual. Además, agotan rápidamente la resistencia del portador. Es por eso que solo se usan en ráfagas cortas. Pero eso es difícil de tratar a su manera. Los arcanos entendieron las debilidades de los tesoros nobles y diseñaron sus tácticas con esas debilidades en mente. También se habían entrenado para ejecutar esas tácticas. Además, el portador en este caso particular era extremadamente hábil. Incluso dejando de lado el rápido movimiento provisto por guillotina, golpear tan rápido y con precisión la garganta de la sombra era una prueba de su habilidad con la espada. El representante de Mayan estaba tenso, pero también lo estaban sus compañeros soldados que miraban desde un costado. Por el contrario, los arcanos tenían leves sonrisas en sus rostros. Su entrenamiento había intimidado a sus oponentes, demostrando el valor de ese entrenamiento. Aún así, el oponente de Mayan no era fácil de convencer. Al comprender la amenaza que representaba el espadachín arcano, cambió su estilo de lucha. Danza de la sombra tenaza. Creó dos sombras y las hizo atacar al arcaniano desde ambos lados. Fue un ataque muy simple, pero eso fue lo que lo hizo difícil de manejar. En respuesta, el arcaniano saltó hacia atrás una vez, aún sin hacer uso de sus nobles tesoros. Sin embargo, ese salto fue todo lo que necesitaba para evitar los ataques de las dos sombras. Cortaron inofensivamente el aire donde el arcaniano había estado un momento antes y luego desaparecieron. Era extremadamente difícil controlar múltiples sombras a la vez, y era aún más difícil hacer que hicieran algo más que una simple acción predeterminada. Por eso era fácil evitar los ataques de las sombras convocadas simplemente alejándose del lugar objetivo. Sin embargo, incluso entendiendo intelectualmente la debilidad de invocación de sombra, todavía era difícil responder adecuadamente en el fragor de una batalla. Se requería calma y mucho valor para evitar ponerse nervioso en circunstancias tensas. Así como conocemos las debilidades y tácticas del oponente, han aprendido las debilidades de invocación de sombra de su Alteza. Por supuesto que sí. Lord Talan habría respondido más rápido, pero... Bueno, es un genio de la lucha. Fue solo un breve intercambio, pero habían terminado de probarse el uno al otro. Ya no había ninguna razón para prolongar el combate, por lo que ambos luchadores se prepararon para cerrarlo. El soldado mayano fue el primero en hacer su movimiento. Danza del cortejo fúnebre. Corrió hacia adelante, produciendo sombras frente a él. Había 4 sombras, demasiadas para destruirlas de un solo golpe, incluso usando un noble tesoro. Estos 4 son lo máximo que puede producir, creo. Dudo que pueda hacer más. Detrás de las 4 sombras seguía el mismísimo soldado Mayan. La pregunta era cómo lidiar con este ataque. De frente, por supuesto. Él ha ganado tanto. La mayoría de los estudiantes de Sansui originalmente se habían hecho un nombre con su pura fuerza. Durante su entrenamiento, habían aprendido los puntos más finos del manejo de la espada y ahora eran capaces de manejar la espada con precisión y golpes rápidos, pero no habían perdido la confianza en su propia fuerza. Sansui o Suiboku tampoco habían rechazado la efectividad del poder puro. Ra. El arcaniano cortó la primera sombra usando auto rápido, aceleró, tuvo tiempo más que suficiente para hacerlo. Pero cuando la primera sombra se disipó, reaccionó un poco más lentamente a la segunda. Y cuando el tercero se acercó, logró deslizarse completamente más allá del alcance efectivo de Molle. Auto rápido le permitió moverse más rápido, pero este fue el alcance de ese impulso. Los números puros aún podrían abrumarlo. Gra. Todavía había 2 sombras y el propio soldado Mayan, efectivamente enfrentándolo a 3 oponentes. El arcaniano cambió de guillotina de vivificarse a sí mismo a guillotina de fortalecerse a sí mismo. Hecho esto, dio un paso adelante con firmeza y empujó con todas sus fuerzas.
¡Wow! Las sombras del Mayan fueron desvanecidas, no con habilidad, sino con fuerza bruta. El oponente del arcaniano tropezó cuando lo empujaron hacia atrás y perdió el equilibrio. El arcaniano no era de los que se perdían una apertura así. Y esto, es juego, set, partido, creo, dijo el arcaniano, un poco incómodo. Estaba empapado de sudor y respirando con dificultad mientras presionaba la hoja más corta, Ganjian, contra la garganta de su oponente. Aunque no estaba al borde del colapso, claramente estaba exhausto. Si su última maniobra hubiera fallado, probablemente habría perdido el encuentro. Ya veo. Esto puede funcionar 1-1. El Mayan reflexionó sobre el resultado mientras miraba a su oponente victorioso. Estaba menos irritado por su pérdida que sorprendido por la respuesta de su oponente. Sí, tú ganas. La táctica estándar era usar solo los tesoros nobles en ráfagas cortas para evitar cansarse. Dicho esto, los arcanianos estaban preparados para dejar de lado esa táctica si sentían que era necesario para ganar. El arcaniano no estaba siendo controlado por su equipo, sino que estaba muy consciente de cuándo y cómo usarlo. Si bien el arcaniano no había obtenido una victoria abrumadora, había demostrado un nivel superior de experiencia en la batalla. Bien hecho. Ninguno de ustedes se contuvo y ambos se acercaron al encuentro con la actitud adecuada. Por supuesto, Talán era consciente de ese hecho, al igual que los magianos y los arcanos que miraban. Por eso Talán ofreció sus elogios ilimitados a ambos bandos. Quizás algunas palabras, maestro Sansui. Creo que fue un encuentro maravilloso, con ambos participantes enfocándose en darlo todo en lugar de obsesionarse con ganar. Me gustaría que todos los demás usaran esto como un ejemplo en sus propios esfuerzos. Sansui también fue generoso en sus elogios. Si cada luchador se hubiera centrado más en ganar, podrían haber elegido diferentes enfoques para el combate. Pero gane o pierda, tal encuentro no habría ofrecido mucho en cuanto a satisfacción o lecciones útiles. Hubo momentos en que tales acercamientos fueron necesarios, pero siempre dejarían resentimiento. Luego, las dos partes continuaron entrenando en circunstancias generalmente agradables. Una vez que terminaron los encuentros, 5 mujeres se acercaron a Sansui y Talán. Eran las 5 mujeres de la aldea Témpera que habían participado en la reciente exposición real junto con Saiga y Sansui. Dado que Ran estaba con el grupo, Sansui parecía menos que emocionado de verlos. Si bien no tenía quejas sobre su comportamiento en la exposición reciente, no iba a recibirla con los brazos abiertos. Hola, damas de Témpera, ¿qué las trae a nosotros? Aún así, Ran no era tan infantil como para reprochárselo. Miró a los otros 4 que estaban con ella antes de hablar. Humph. Todos somos exiliados, por supuesto. Desde su punto de vista, habían sido desterrados de la aldea Témpera y ya no eran temperanos en la definición más estricta del término. Aún así, solo podían ofrecer una risa seca por la forma de dirigirse, dado que el resto del mundo todavía los veía como temperanos. Permíteme disculparme si te he ofendido. Después de todo, les he causado muchos problemas a todos como resultado de mis propias fallas. Si te sientes en deuda con nosotros, esto no llevará mucho tiempo. Teníamos algo que queríamos discutir. En la exposición reciente, Ran había cumplido admirablemente su papel. No solo eso, sino que había mostrado los frutos de su propio entrenamiento, llegando incluso a mostrar un sentido de autocontrol. Por su parte, Ran estaba satisfecha con el resultado. Dicho esto, los otros 4 parecían estar luchando por procesar sus victorias. Vamos a dejar esta tierra pronto, ¿verdad? Nos gustaría tener una revancha con los que peleamos el otro día. Con las princesas. Sí. Ganamos, y era necesario en ese momento. Pero dejando eso de lado, mis amigos tienen un problema con ese resultado. En la reciente exposición real, los arcanos se habían centrado en ganar excluyendo todo lo demás. En particular, las 4 compañeras de Ran habían luchado en un orden específico para aprovechar sus puntos fuertes y preparar el escenario para victorias abrumadoras. No había habido nada entretenido en la exhibición, y habían dominado por completo a sus oponentes. Después de todo, ese había sido todo el punto. Sin embargo, habiendo cumplido con sus roles, ahora tenían razones personales para querer una revancha. Incluso si volvemos a este reino algún día, nunca habrá otra oportunidad de pelear aquí. Dado eso, también podríamos preguntar. Puede que no quieran pelear de nuevo. Más importante aún, podrías perder. Eso es inevitable. Más que nada, no queremos irnos con esas victorias como la última impresión que tienen de nosotros. Ya veo. Sansui y Talán entendieron su razonamiento e incluso lo encontraron admirable. El deseo de volverse más fuerte también era, en cierto sentido, el deseo de ganar. Pero eso también se basaba en ganar de una manera en la que el ganador pudiera sentirse bien. Si todo lo que les importaba era derrotar a un oponente, tampoco les importaría simplemente abusar de los más débiles que ellos. No es que queramos que reúnas a toda la gente para otro espectáculo. Aunque, supongo que aún podría ser difícil, dado que son miembros de la realeza.
Ran lo expresó como difícil, pero normalmente lo que ella estaba pidiendo era imposible. Si bien Talán era un príncipe, no tenía derecho al trono, y las mujeres eran todas miembros de la realeza de otros reinos. El sentido común haría que incluso pedir una revancha fuera ridículo. Pero dado que Ran había estado interactuando de manera bastante informal con nobles y miembros de la realeza desde que dejó su aldea, probablemente no tenía una buena idea de cuán difícil era lograr su pedido. Aunque supongo que no soy mucho mejor. Sansui entendió la escandalosa solicitud de Ran. No estaba enojado por la falta de sentido común detrás de su pedido ni exasperado por su presunción. Aún así, había demostrado que no solo era capaz de autocontrol, sino que tenía una ventaja decisiva en la forma de su maldición. Ella era un as por derecho propio, y valía la pena escuchar sus peticiones. No, más que eso, ella fue la fundadora de una nueva línea de sangre. Su utilidad estaba en un nivel completamente diferente al de Saiga o Sansui, cuyo poder no se transmitiría a las generaciones futuras. Eso también era cierto para los compañeros de Ran. No eran particularmente fuertes, y sus artes raras no eran particularmente efectivas, pero aún eran los portadores de nuevas líneas de sangre de artes raras. Como tal, valió la pena acomodarlos. Más que nada, habían cumplido admirablemente los roles que se les habían asignado en la reciente exhibición. ¿Qué, Sansui? No me vas a criticar. No tiene sentido tener una discusión frente al príncipe Talán. Sé eso, al menos. Entendido. Parecía que Ran y sus compañeros pensaron que Sansui iba a objetar. Recordaron lo exasperado que había estado cuando Ran lo desafió a esas innumerables revanchas. En opinión de Sansui, esta era una situación completamente diferente. En primer lugar, el simple hecho de que preguntaran a través de Talán demostraba que buscaban el consentimiento de sus posibles oponentes. Eso fue un gran paso adelante para ellos. También estaban dispuestos a dejarlo pasar si su solicitud no podía ser concedida, lo cual era bastante correcto. Si bien esas dos cosas representaban una barra baja para superar, y era difícil felicitarlos por ello, todavía era algo que no habían podido hacer en el pasado reciente. Entonces, ¿qué te parece? Si puedo ser franco, me alegro de que hayas abordado el tema. Sería un problema para nosotros irnos después de pisotearlos en la tierra, respondió Talán en tono de disculpa. Había pedido que ganaran de una manera indiscutible y, de hecho, habían dominado por completo a sus oponentes. Sin embargo, las victorias habían terminado siendo tan absurdas que amenazaban con dejar una estela de resentimiento a su paso. Como había dicho Ma Yankan con irritación, los 7 habían ganado de una manera demasiado abrumadora. Habían humillado al gran rey y a la realeza de los otros reinos. Algo de eso era inevitable. Tenían que asegurarse de que Sucreen, la madre de Talán y la que había convocado a las princesas, perdiera la cara, por lo que era necesario que las 7 princesas y sus tierras natales perdieran sus peleas. Por supuesto, en realidad dependía de esas 7 princesas por ponerse en esa situación en primer lugar, y cada una de ellas pagaría un costo por su fracaso. Dado que habían tratado de arrastrar a Talán a la sucesión y comenzar una guerra civil, incluso podría considerarse que se estaban saliendo con la suya a la ligera. Sin embargo, esa aceptación fue solo a nivel intelectual, y otra cosa muy distinta para la realeza extranjera era simplemente dejar de lado su ira. Incluso si no mostraban signos externos de protesta, habría muchos que albergarían rencor por el resultado de la exposición. Para suavizar la posibilidad de ese tipo de resentimiento duradero, era necesario que los 4 temperanos pelearan por segunda vez. Por supuesto, Talán no habría podido obligar a los temperanos a pelear de nuevo, arriesgándose a una alta probabilidad de derrota, después de que ya hubieran cumplido con su pedido de ganar. Si ellos mismos no hubieran pedido una revancha, la realeza extranjera no habría tenido más remedio que renunciar a su deseo de venganza. Los miembros de la realeza de la exposición reciente todavía están en Mayan. Si les pregunto, probablemente aceptarán. ¿Debería pelear yo también? No. Creo que es mejor que tú, el maestro Sansui y Saiga eviten pelear de nuevo, respondió Talán, sacudiendo la cabeza con una sonrisa forzada ante las palabras de Ran. Una revancha después de mostrar la abrumadora disparidad de fuerza entre los Ases y los Mayan solo deshonraría a ambos lados que participan en esa pelea. Su posible oponente tendría que declinar sobre la base de la diferencia de fuerza, mientras que ellos serían los que habrían obligado a su oponente a humillarse al negarse a pelear. No había forma de que permitiera que Ran peleara de nuevo sabiendo que nadie se beneficiaría de tal cosa. Probablemente tampoco lo querrían. Entonces, por favor, déjenme decir que solo ustedes 4 quieren una revancha. Parte 4. Pruebas. Había 2 tipos de reputaciones. Uno era la reputación pública, mientras que el otro era una reputación compartida entre un grupo particular de personas. No hace falta decir que la reputación pública era sustancialmente más valiosa. Después de todo, eso era lo que permitía que una gran multitud de personas reconociera a alguien como un individuo impresionante. Pero al mismo tiempo, tenía mucho valor tener una reputación entre un círculo limitado de personas.
Esto fue particularmente cierto en este caso porque este círculo limitado se refería a la realeza de Magyan y los reinos circundantes. Los que habían sido humillados en la reciente exposición real no eran gobernantes ni candidatos particularmente fuertes para heredar sus respectivos tronos. Todos habían sido simplemente miembros de la realeza que habían aceptado la invitación de Sucreen porque estaban enamorados de Talán. Que muchos de ellos fueran más fuertes que Sunae fue suficiente para dar una idea de la posición de Sunae dentro de la jerarquía del reino Magyan. Desafortunadamente, eso no fue particularmente relevante en este caso. Cualquiera que sea la razón, aunque esas princesas habían sido elegidas por Sucreen, también habían cargado con los nombres de sus reinos cuando entraron en la arena. Como tal, cuando los miembros de la realeza de los reinos vecinos habían sido completamente humillados frente al gran rey y el público, no había forma de que pudieran mantener los resultados en secreto, y hacerlo habría creado un problema aún mayor que la pérdida inicial de rostro. Además, entendieron la advertencia de Sunae hasta cierto punto. La creencia de que los únicos que podían derrotar a los invocadores espirituales eran los invocadores espirituales más poderosos era, de hecho, anticuada y peligrosa. Y, sin embargo, todavía era difícil para los miembros de la realeza no sentirse humillados y enojados porque sus parientes, los que cargaban con la reputación de sus reinos, habían sido humillados públicamente. Los nombres de los humillados eran Sillanchi Mbe, Sillanchi Kesri, Doncila Gayao, Deyaoe Inse, Deyaoe Uto, Magyan Tor y Sibaigao. Siyoki. Si bien sufrieron dolorosas derrotas en la reciente exposición real, ya se habían recuperado por completo gracias a las artes místicas y los frutos curativos proporcionados por el reino arcano. Se les había dado la oportunidad de redimir su reputación entre su gente. Como tal, era comprensible que estuvieran motivados. Su necesidad de probarse a sí mismos estaba en un nivel completamente diferente y mucho más urgente que los 4 que habían ganado. No era solo un irritante menor que se negaba a desaparecer. No, estaban desesperados por tener la oportunidad de recuperar su rostro perdido. Entonces, permítanme ser claro. Esta revancha fue propuesta por los 4 que ganaron la primera ronda. Esta es la verdad sin adornos. Estoy dispuesto a jurar sobre eso. Estaban en uno de los edificios menores en los terrenos del palacio, en una habitación lo suficientemente grande como para que lucharan los invocadores espirituales. Los miembros de la realeza que habían estado presentes en la reciente exposición se habían reunido para el espectáculo de la noche con expresiones tensas. No hubo demostración externa de autoridad ni sonrisas forzadas, francamente, un poco de alegría falsa los habría hecho parecer más miembros de la realeza. Si bien no había nada que hacer con respecto a haber perdido, no podían soportar la idea de que los arcanos se fueran sin una oportunidad de redención. También estaban frustrados ante la idea de que sus familiares, poseedores del mismo arte que ellos, serían perseguidos por la humillación de ser completamente destruidos por sus oponentes para siempre. Las expresiones honestas de los orgullosos miembros de la realeza traicionaron claramente los pensamientos de que nunca se expresarían a sí mismos. Los criados de Sunae son guerreros que no solo pueden luchar para ganar y dejar de lado sus propios deseos, sino que también tienen el honor de ofrecer un encuentro justo cuando no hay una necesidad apremiante de que lo hagan. Las palabras de Magyan Khan fueron inesperadas en esta situación particular porque fueron en gran medida una formalidad en una atmósfera un tanto informal, aunque pesada y tensa. Aún así, hubo una pequeña dispersión de aplausos. No fue particularmente ruidoso, pero ciertamente fue una muestra sincera de aprecio. Para estos encuentros, no solo está prohibido discutir los resultados, sino que no puede publicar que se llevaron a cabo en absoluto. Los únicos resultados que se produjeron fueron los resultados de la exposición real. Guarden todo lo que suceda de ahora en adelante para ustedes y en sus propios corazones. Era algo extremadamente vergonzoso no poder admitir la derrota. Fue aún más vergonzoso exigir una revancha en privado después de que terminó la batalla. Por eso lo único que importaba en este encuentro era el honor de los participantes. Si Sillanchi Mbe, Yavia del estilo de los 4 vasos, da un paso adelante. No hubo necesidad de presentaciones. En un ambiente completamente cerrado, con solo la dura mirada de los miembros de la realeza mirando, los encuentros simples estaban listos para comenzar. Talán y Dove no estaban entre los invitados, por lo que Apine y Lord Imerete Sepaeda asistieron en su lugar. Que Saiga, Ran y Sansui no estuvieran presentes fue su discreto intento de mostrar confianza. Gané injustamente el otro día. Te ofrezco mis disculpas. Yavia del estilo de los 4 vasos expresó primero su arrepentimiento, aunque de una manera que podría considerarse una falta de respeto en sí misma. Aún así, la naturaleza sin pulir de la disculpa transmitió su sinceridad. No. Creo que lo sabes, pero nosotros fuimos los que rompimos las reglas. Ganaste bajo las reglas acordadas. Criticarte sería deshonroso. Al escuchar las palabras de Mbe, los espectadores fruncieron el ceño levemente. Evidentemente, no sabían de la existencia de las doncellas del santuario o no querían que se hablara de ellas en este lugar. Sin embargo, eso fue un asunto menor,
y los concursantes se concentraron de inmediato en el combate que tenían entre manos. Señorita Yavia, honorable guerrera del estilo de los 4 vasos, le pido que luche contra mí nuevamente. Sería mi honor. Como este no era un encuentro formal, hubo tiempo para una conversación personal, pero incluso ese intercambio terminó rápidamente. Si hubiera sido posible resolver las cosas con meras palabras, no habría habido necesidad de esta revancha. Yavia se puso en posición de pelea y dobló levemente los codos, abriendo las manos y colocándolas frente a su pecho. Estilo de 4 vasos, postura de las espadas enfrentadas. Era una postura estándar para alguien que pelea cuerpo a cuerpo, más o menos. Por supuesto, no era adecuado para luchar contra un practicante del invocador espiritual, pero todos los presentes sabían cuán afilados podían ser sus extremidades. Extremidades. Difícil de tratar. El estilo de los 4 vasos, que utilizaba Ourblood, convertía las extremidades del portador en armas letales. A diferencia de las cuchillas de acero ordinarias, podrían perforar fácilmente la piel de la forma de bestia divina de un invocador de espíritus. Por supuesto, todo excepto sus 4 extremidades permaneció normal, pero incluso entonces, la idea de entrar en contacto con esas extremidades fue suficiente para que Mbe se detuviera. Los espectadores sintieron una punzada de miedo. A pesar de que Yavia estaba en una posición defensiva, se sentían como si estuvieran siendo amenazados por ella. Por parte de Yavia, ella estaba lista. Entonces, ven a mí. La defensa con el estilo de los 4 vasos era diferente de la defensa ordinaria. Si es atacado por una hoja, la partiría por la mitad. Si es atacado por un martillo de guerra, aplastaría el martillo de guerra. Cuando se golpea, rompería el puño de perforación. Aquellos ignorantes del estilo de los 4 vasos atacarían imprudentemente y lo lamentarían, mientras que aquellos que lo supieran dudarían. Muy bien, aquí vamos. Por eso había un punto en este encuentro. Mbe se armó de valor y se transformó en una forma de bestia humanoide. Su fuerza y velocidad no mejoraron tanto como cuando estaba en su forma de bestia divina, pero el hecho de que su cuerpo no se hinchó en una forma más grande fue una enorme ventaja en esta situación particular. Debido a que no podía tocar las extremidades de su oponente, no tendría ninguna posibilidad de victoria si sus propias extremidades fueran demasiado grandes. Por lo general, este no era un método de lucha recomendado, pero ninguno de los espectadores podía criticar su elección. Habiendo presenciado el encuentro anterior, entendieron que este era el enfoque correcto. La cuestión era qué haría ella a partir de aquí. Mbe era a la vez más rápido y más fuerte, cierto. Sin embargo, los brazos y las piernas de Yavia podrían cortar profundamente a su oponente simplemente tocándola. Mientras los espectadores esperaban ver cómo lucharía Mbe, se abalanzó sobre su oponente sin miedo. Como yo esperaba. Yavia pensó. No tiene sentido una revancha si no peleo de esta manera. Mbe gritó en su cabeza mientras saltaba. Mbe podría haber hecho uso de su velocidad superior para intentar atacar a Yavia por la espalda. Sin embargo, eso habría sido una falta de respeto para un oponente que había invitado a una revancha. En cambio, Mbe se inclinó hacia adelante mientras cargaba hacia Yavia, buscando un choque frontal con su oponente. Su objetivo no era cortar a su oponente con sus garras, sino perforar sus defensas con estocadas. Ella es rápida. No tan rápido como Ran, pero sigue siendo rápida. Yavia tenía una guillotina de auto rápido ella misma. Podía aumentar su velocidad, aunque temporalmente, pero no era suficiente para igualar la velocidad de un invocador espiritual, incluso en forma humanoide. Como tal, tenía que responder con la cantidad mínima necesaria de movimiento. Yavia también estaba nerviosa, pero aún así logró mover su mano derecha para bloquear el empuje de Mbe. Ji-Yuach. Cuando trató de bloquear con su mano derecha, la postura de las espadas enfrentadas se derrumbó. Mbe aprovechó esa apertura y arremetió con una patada. El golpe, mejorado por el invocador espiritual, aterrizó en el estómago desprotegido de Yavia. Con ese golpe, el encuentro había terminado. ¿Considerarías eso un ataque furtivo? Para nada. Esa fue una técnica adecuada. Yo soy el que falta por no poder soportarlo. Fintar con un puñetazo y cambiar a una patada era una técnica estándar en el combate cuerpo a cuerpo, y había combinaciones similares en el estilo de los 4 vasos. Por supuesto, Yavia había anticipado la posibilidad, pero no poder responder fue simplemente una falta de habilidad de su parte. Tú ganas. Yavia sostuvo su dolorido estómago mientras admitía en silencio su derrota. Ser fácilmente derrotada por un oponente que acababa de demoler recientemente. Yavia, esencialmente, había sido expuesta frente a una audiencia, pero su expresión era de alivio. Hice lo mejor que pude,
pero tú eras más fuerte. Prefería una pérdida de la que pudiera estar orgullosa en lugar de una victoria de la que se avergonzara. Yavi había aceptado plenamente esa verdad y no dudó en expresarla. Yavi del estilo de los 4 vasos. Gracias por aceptar luchar conmigo de nuevo. Yavi había elegido luchar contra Mbe, incluso cuando sabía que probablemente perdería, solo para darle a Mbe la oportunidad de redimirse. Incluso ahora, sabiendo que Yavi no era un genio oculto, sino más bien un aspirante a artista marcial atrasado, Mbe decidió expresar su gratitud. Suficiente. Lleva a Yavi a los místicos. Mayan Khan había felicitado generosamente a los ganadores durante la exposición real, pero no hoy. Sí, esto está bien. Cualquier otra cosa sería humillante. Mbe inclinó la cabeza ante Mayan Khan a pesar de la falta de elogios. Era suficiente que le hubieran dado esta oportunidad, y que muchos de sus parientes y otros miembros de la realeza la hubieran visto pelear. Pedir algo más sería simplemente autoengrandecimiento. Señora Yavia. Sí. Yavia parecía estar luchando por respirar cuando un sirviente taciturno la ayudó a ponerse de pie. Mbe se acercó a ella para que le transmitiera un breve mensaje. Por favor, dile al príncipe Talán que lo siento. Lo haré. Si hubiera ganado ese día, habría podido decir mucho más. Pero después de este encuentro redentor, eso era lo más que podía decir.